Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 5. Capítulo 9. Punto de vista de Harold. Esa espada, ¿me la puedes prestar? Coady había hecho esa petición a pesar de ser consciente de que la espada absorbía el poder mágico del usuario y podía reducir su vida útil. Mientras Harold tenía sus dudas acerca de cuáles eran los verdaderos poderes de la espada, no dudaba que fuera lo suficientemente peligroso como para ser referido como una espada demoníaca o maldita. Naturalmente, no podía simplemente entregarlo. Aunque lo usó lo menos posible debido a los riesgos, esta arma seguía siendo su salvavidas en algunas situaciones. Más importante aún, prestarle esta espada a Coady sin saber qué pretendía hacer con ella sería preocupante en más de un sentido. Debido a todas estas razones, Harold había tenido la intención de rechazar la solicitud, pero eso fue antes de que escuchara que había un cierto hombre que podría ser salvado por la espada. 3 días habían pasado desde la partida de Vincent. Harold estaba actualmente en medio de un pueblo rural. Aquí era donde residía el hombre que Coady había mencionado. Harold había afirmado previamente que estaba demasiado ocupado y que había algo que tenía que hacer a toda prisa, y sin embargo, aquí estaba. Las palabras que había hablado en ese momento ahora parecían poco entusiastas, pero la razón por la que terminó viniendo aquí era que existía la posibilidad de que pudiera obtener algunos beneficios. El camino que pasaba de esta ciudad a su destino original no era un gran desvío, y Fieri tomaría medidas por sí mismos en el segundo que los contactara de todos modos. Así que pasar por aquí para aprovechar una oportunidad no fue una pérdida. Para pensar que estoy llamando a esto una oportunidad, seguro que he recorrido un largo camino. Harold se sintió disgustado de pensar en este asunto de esa manera cuando la vida de un ser humano podría estar en juego. Sin embargo, la última etapa de la historia original se acercaba gradualmente, en otras palabras, se acercaba el día de la muerte original de Harold. Si tenía que ser honesto, el cuidado que tenía por su entorno estaba a punto de alcanzar sus límites. No importaba cuánto intentara pasar por alto sus pensamientos, su propia vida aún era importante para él. Entonces, aunque se sentía mal por eso, quería ser un poco egoísta ahora, especialmente ahora que he llegado hasta aquí. Harold sin querer lo dijo en voz alta, aunque en voz baja. Durante los últimos 8 años, había hecho muchas cosas solo para sobrevivir, había salvado a algunas personas en el proceso, pero el propio Harold no tenía objetivos tan nobles en su mente. Era una persona ordinaria en todos los aspectos. Si bien su cuerpo y sus habilidades estaban fuera de lo normal, fue un error asumir que era un héroe. Si tuviera ese tipo de ideología, no sería capaz de moverse con rapidez cuando se le presentara un conflicto o un dilema. Los que iban a salvar el mundo eran Liner y su grupo, nadie más. Estaba bien que Harold cooperara desde las sombras mientras daba prioridad a su propia seguridad. Esa era la posición perfecta para él. Viniste lejos de que, no te estaba hablando. En lugar de poner tu nariz donde no pertenece, dime dónde está el hombre al que Justus le lavó el cerebro. Harold cambió de tema mientras ignoraba la pregunta de Coady, quien había escuchado su murmullo gracias a su agudo oído. O quizás fue más correcto decir que Harold volvió al tema principal. Pero si tenía que ser más preciso, el hecho de que al hombre le había sido lavado el cerebro no era una certeza, aún no se había confirmado. Casi estamos allí. Está justo en la esquina. El lugar donde se guiaba a Harold era una casa alquilada, del tipo que se podía encontrar en cualquier lugar. El panel de yeso exterior había sido reparado varias veces y las ventanas mal mantenidas eran casi opacas, lo que hacía que toda la casa pareciera en mal estado. Coady llamó a la puerta principal. No había aldaba, así que usó sus manos desnudas. El sonido de su puño al golpear la puerta repetidamente era extraño, sonaba como si saliera directamente de una película de terror, aunque Harold sentía que estaba siendo grosero por pensar de esa manera. ¿Quién está ahí? La puerta se abrió junto con el sonido de una voz infantil, seguida por la aparición de una niña de unos 10 años. Para una niña de su edad, sus mejillas estaban un poco más delgadas y sus extremidades eran demasiado delgadas, hasta el punto en que parecían ramas de madera que sobresalían de su vestido. Por lo que parece, su salud estaba en un estado preocupante. Sara, ha pasado un tiempo. ¿Me recuerdas? Ese sí. Tú eres el señor Coady, ¿verdad? Es cierto,
soy el amigo de tu papá. Y el chico con la cara de miedo aquí es mi amigo. Aunque Harold quería objetar que lo presentaran como el tipo con la cara que da miedo, no podía negar que su cara lo hacía parecer como si estuviera de mal humor y según la configuración del juego, su altura actual era de 1,81 m, 6 pies. Definitivamente le dio miedo a la niña llamada Sarah. Además, debido a las dificultades que tuvo con su boca, Harold tuvo que contentarse silenciosamente con esta introducción. La niña ya estaba nerviosa, no quería que ella se asustara aún más. ¿Está tu madre aquí? Ella está en el trabajo ahora. ¿Eso es así? Entonces, ¿cuándo crees que volverá? No lo sé. Ella siempre viene tarde en la noche. Por alguna razón, el intercambio entre Cody y Sarah hizo que Harold recordara su propia infancia. Ambos de sus padres tenían un trabajo, y como él era su único hijo, Kazuki solía ser un niño de los llamados latchkey. Cada vez que regresaba a casa después de haber terminado de jugar con sus amigos o cuando terminaba su día escolar, siempre terminaba quedándose solo. Había un ambiente desierto en su casa, especialmente en invierno. Sin embargo, casi no había días en que sus padres no regresaran a casa más tarde ese día, y él era libre de hacer lo que quisiera hasta que regresaran, por lo que no se sentía particularmente solo. Pensando en eso ahora, la razón por la que podía sentirse así en ese entonces era que sus padres nunca habían fallado en darle todo su amor. Mientras pensaba en esto, un poderoso sentimiento de querer ver las caras de sus padres surgió en el corazón de Harold. Podré sobrevivir hasta que el juego termine y regrese a mi mundo. Por ahora, todavía no había encontrado la manera de volver. Oye, Harold. Después de que su conciencia fue a otro lugar por un corto tiempo, Harold volvió a enfocar su mente. ¿Qué? Adelante. Parecía que Cody había entrado en la casa mientras Harold se había perdido en sus pensamientos. Como Sarah todavía le tenía miedo, Harold se preguntó si esto estaba realmente bien. Desde su perspectiva como hombre de los tiempos modernos, sintió que esta escena debería haber sido reportada a las autoridades. ¿Quieres hacerlo de inmediato? No, eso sería demasiado. Tenemos que explicarle las cosas a su esposa primero y obtener su permiso. Seriamente. Aunque Harold podría estar de acuerdo con este razonamiento, esto también básicamente significaba que él y Cody tendrían que esperar dentro de esta casa hasta que la madre de Sarah regresara. No importa las circunstancias, no vamos a hacer una molestia si nos quedamos aquí. A Harold le parecía mal, pero por el momento, Cody todavía lo atraía y terminó por entrar. Y como esperaba, el interior de esta casa se sentía desolado. Hermana, ¿quién es este? Son los amigos de papá, Miai. Cuando pasaron por la sala de estar, apareció un niño de unos 4 o 5 años. Miai tenía los mismos ojos marrones que su hermana mayor Sarah, y al igual que ella, era demasiado flaco. De esto y del estado de la casa, fue fácil inferir que la situación económica de esta familia era muy difícil. Cuando Harold lo pensó, su padre, Finnegan, había sido el pilar de la familia, pero había perdido la razón y se había retirado de la Orden de los Caballeros. Como sus síntomas aún no habían disminuido, estaba recluido en su cama y no había manera de que pudiera trabajar. Por lo tanto, el único que quedaría para cuidar de los 2 hijos y su padre postrado en la cama sería su esposa. Esto es incluso peor que lo que solía ser la situación de Clara. La madre trabajó hasta tarde en la noche, día tras día, y a juzgar por las condiciones de los 2 hermanos, todo ese trabajo aún no era suficiente para alimentarlos adecuadamente. Tal como estaban las cosas, incluso la madre probablemente no podría obtener una sola comida decente. Mirar la pobreza directamente en la cara fue una experiencia amarga. Su padre. Finnegan, ¿dónde está? Para ocupar su mente con algo más, Harold decidió echar un vistazo a Finnegan para verificar su estado actual. Aunque estaba hablando con Cody, la respuesta a su pregunta venía de otra dirección. La habitación de papá está ahí. Miai se acercó a los pies de Harold y luego se sacó el puño del abrigo. Quizás esto se debió a que Miai era naturalmente amigable, o tal vez porque había abandonado toda su cautela después de escuchar que estas personas eran amigos de su padre. De cualquier manera, Harold no esperaba esta respuesta cuando le preguntó dónde se alojaba Finnegan. Sarah dejó que un pequeño escapara de su boca. Probablemente pensó que Miai había hecho algo grosero. Bueno, su mano ciertamente no se puede decir que sea la más limpia. Si le hubiera hecho esto al padre de Harold, Hayden, en el peor de los casos habría sido ejecutado en el acto. Llévame allí. Sí. Bueno, Harold no tenía la intención de hacer tal cosa,
por lo que dejó que Miai se lo llevara. Siendo ese el caso, la casa era tan pequeña que realmente no había necesidad de un guía. Después de salir de la sala de estar, tomaron un estrecho pasaje que no podía llamarse un corredor, y desde allí, ni siquiera tardaron 10 segundos en llegar a la habitación de Finnegan. Al principio, Miai intentó llamar a la puerta, pero como no hubo respuesta, simplemente la abrió en silencio. La habitación estaba débilmente iluminada, una débil luz solar que venía del cielo nublado se abría paso a través de una sola ventana, arrojando luz sobre una cama donde alguien estaba acostado. Ese fue probablemente Finnegan. «Papá, tus amigos están aquí». Miai llamó a su padre, mientras estaba de pie junto a su cama. Sin embargo, no hubo reacción de Finnegan. Miraba el techo con ojos vacíos, sin hacer nada, excepto parpadear de vez en cuando. Aún así, Miai siguió llamándolo mientras lo sacudía con ambas manos. Esta escena perforó el corazón de Harold más profundo que la vista de las malas condiciones de los hermanos. Parecía que el niño estaba a punto de llorar. «Está bien». Incapaz de soportar ver a Miai llamar a su padre, Harold le acarició suavemente la cabeza con la mano. Miai miró a Harold con una cara que mostraba incomprensión hacia la situación. Los ojos puros del niño le recordaron a Harold a su hermanastro más joven, Huey. De repente, un pensamiento cruzó la mente de Harold. Podría ser que Huey compartirá el mismo destino. Suponiendo que Justus iba a ser derrotado, eso no cambiaría el hecho de que la familia Stokes ha estado sometiendo a las personas de su territorio bajo un reinado de tiranía. Basado en la historia original, esta tiranía anterior iba a llevar a la familia Stokes a sus rodillas y hacer que perdieran su estatus de aristócratas. Si eso sucediera, entonces, ¿qué sería de Huey y su madre, Dorothy? En el pasado, después de que el negocio de la familia de Dorothy fracasara, habían vendido su noble título y se habían convertido en comunes. Como antigua noble, Dorothy había sido utilizada como moneda de cambio y se había convertido en una concubina para que su familia pudiera recuperar su apoyo a través de la ayuda de la familia Stokes, pero por lo que Harold había oído, aparentemente eran nobles solo de nombre ahora, y el territorio que habían obtenido era en realidad insignificante. Teniendo en cuenta todo esto, era difícil imaginar que la madre y el hijo vivirían una vida cómoda. Harold había hecho arreglos para que la familia Sumeraji interviniera en la gestión del territorio de Stokes, pero solo iban a centrarse en el territorio en su conjunto para evitar que surgiera un desorden administrativo, no serían de ayuda cuando se trataba del nivel de vida de las personas. ¿Qué pasa? Nada. Pero eso no significaba que Harold estuviera a punto de hacer aquí un significado profundo. No era como si estuviera tratando de compensar sus pecados ni nada. En primer lugar, Huey y Miai eran personas completamente diferentes. Era solo que alguien que estaba al alcance de su mano estaba pasando por un deplorable destino, por lo que era natural que él quisiera ayudar, ¿no es así? Voy a salir por un rato. En cuanto a ti, Cody, eres libre de jugar a la niñera. Punto de vista de Cody. Le hicimos enojar. Le preguntó a Sarah a Cody, confundida mientras observaba la espalda de Harold mientras él salía. Aunque estaba nerviosa, mientras murmuraba para sí misma que tal vez era porque Miai había sido grosero, la verdad era que Harold probablemente ni siquiera estaba enojado. Bueno, incluso Cody tuvo que admitir que, ante los ojos de las personas que no lo conocían, Harold siempre parecía estar de mal humor. Está bien, puede que no lo parezca, pero Harold es un buen tipo. En serio. La cara de Sarah parecía que acababa de escuchar algo increíble. Cody, por el contrario, sentía que Harold enojarse con este niño era un escenario inimaginable. Para empezar, mientras que Harold tenía una lengua afilada, eso no significaba que tuviera mal genio. De hecho, era bastante difícil que se enfadara tanto como Cody podía decir. Sí, realmente no tienes que preocuparte tanto. Cody dejó sus palabras lo más claras posible. Eso se debía a que tenía una idea aproximada de por qué Harold había dejado su asiento. Era para hacer algo que Cody, naturalmente, también había pensado hacer sin tener que recordárselo, y que normalmente lo habría hecho él mismo. En su corazón, Cody sintió pena por no hacerlo, pero sentía que esta era una buena oportunidad para cambiar la imagen de Sarah de Harold. Así que llegó a la conclusión de que su función aquí era apoyar las acciones de Harold con palabras en lugar de intervenir personalmente.
Por supuesto, era consciente de que básicamente estaba limpiando sus manos del asunto y dejándolo a otra persona, pero su respuesta a tal afirmación sería, ¿y qué? Ese era el tipo de hombre que era Cody Lucial. Una hora después de eso, mientras que Cody se estaba volviendo más amigable con el par de hermanos, Harold regresó. Sostenía una gran bolsa de papel con ambas manos. Dentro de la bolsa había una gran cantidad de comida, tal como Cody había predicho. Sin embargo, lo que no esperaba era que Harold hubiera traído ingredientes crudos en lugar de alimentos ya cocinados. Espera, ¿vas a cocinar? Obviamente. Pensé que compraría algo que ya estaba listo para que pudieran comer directamente. ¿Quieres que alimente bruscamente con ese tipo de alimentos a las personas desnutridas? Eres un tonto cabeza hueca. No pensé las cosas, mi error. Aunque Cody respaldó sus palabras con una reverencia grandiosa y exagerada, Harold lo ignoró por completo. Probablemente sintió que sería demasiado problemático responder. Sin embargo, ahora que Cody lo pensó, la comida ya cocinada que se vendía en las tiendas ciertamente combinaba muchos sabores pesados. Una persona sana no prestaría atención a eso, pero para los estómagos de estos niños pequeños cuyas comidas normalmente carecían bastante, comer el tipo de comida que se vendía afuera demasiado repentinamente podría generar un estímulo demasiado grande, sobre todo porque Mia todavía tenía 4 años. Tenían que tener cuidado con lo que le daban de comer. Como se esperaba, los hombres solteros como yo no son buenos cuando se trata de estas cosas. Espera, Harold también es soltero, ¿no es así? Al final, la única diferencia en juego fue que uno de ellos consideró sus acciones y el otro no. Bueno, Harold técnicamente tenía una novia, así que Cody pensó que eso contaba para algo. Mientras Cody se revolcaba en autocompasión, Harold se quitó el abrigo y se subió las mangas de su camisa blanca hasta los codos. Luego, usó su magia para encender la leña dentro de la estufa de la cocina. La actuación fue bienvenida con los gritos de sorpresa de Sarah y Mia. Mientras colocaba una olla de agua encima de la estufa para que hierva, Harold también colocó algunas verduras dentro de un cubo de madera y comenzó a lavarlas. Parecía ser muy hábil. Aparte de su cinismo, Harold ya era un hombre impecable y ahora aparentemente también sabía cocinar. Algo que pueda hacer para ayudar. Puedes cocinar. Puedes hacer una suposición solo esta vez y no hacer que lo explique. Eres inútil. Las palabras de Harold fueron terriblemente directas. Pero Cody no tuvo nada que decir por sí mismo en respuesta. Mientras tenían esta conversación, Harold había pelado las verduras y ahora las estaba cortando a los tamaños adecuados. Disculpe. En ese momento, Sarah encontró la determinación de llamarlo. Por favor, permítame ayudar, sé cómo cortar verduras así que, no necesito tu ayuda, bebé, pero yo, ve a limpiar a tu hermano en su lugar. Y asegúrate de usar esto. Mientras lo decía, Harold sacó una pastilla de jabón de la bolsa de papel. Dado que era un artículo caro imaginado para los aristócratas, el jabón se envasaba en su propia caja de madera. Sarah era joven pero todavía era una niña, ella probablemente deseaba cuidar de su aseo personal. Cody no sabía si Harold había pensado tan lejos, pero eso explicaría por qué se había esforzado para comprar este jabón. Este es un artículo muy precioso, solo valía un cambio suelto. Mientras estás en eso, límpiate también. No quiero tus manos sucias sobre mi comida hecha a mano. Aunque ese era el tipo de cosas que Harold solía decir, sus palabras mostraban que evitaba algunos pensamientos para las preocupaciones que Sarah tenía como niña. Después de todo, ¿existía tal cosa como una chica que quisiera mostrarse viéndose sucia? Tal vez porque también había visto las palabras de Harold, Sarah hizo una profunda reverencia con un «muchas gracias». Y luego llevó a Mia al baño. Después de ver todo esto desarrollarse, Cody habló con Harold, quien todavía estaba parado en la cocina. Ustedes, hombres populares, seguramente tienen sus caminos. Mire, no hay forma en el infierno de que vaya a alimentar a un hombre que está haciendo menos trabajo que el ganado. Será mejor que vayas a cortar madera si no quieres encontrar veneno en tu plato. Sí, señor. Aunque Harold había respondido una vez más con dureza, Cody salió corriendo sin ninguna queja o vacilación y agarró un hacha. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.